Bueno, muchachos, buenos días nuevamente para todos y las personas que acaban justo de unirse a la videollamada. Eh, Espero que se encuentren muy bien todos en su casa y bueno, con sus familias. Eh, Como ya saben, estamos ya en la última semana de la programación académica para el ciclo. ¿Cómo estás, Valeria? Y estamos trabajando sobre la semana 19, ¿de acuerdo? Entonces, lo que encontramos o lo que se encuentra programado para el ciclo en la semana 19 es un tema bastante importante. No se puede trabajar a profundidad, precisamente porque no alcanza el tiempo. Entonces, únicamente trabajo algunas unidades de concentración, ¿de acuerdo? El tema de la semana 19 corresponde al tema de soluciones y unidades de concentración.
Listo, chicos. Ya retomé la conexión. Entonces, anoche llovió mucho por este sector, entonces siento que esa es como que la raíz de las fallas con el internet. Antes de comenzar, pues bueno, les estaba comentando que era la entrega, o bueno, lo que correspondía para la entrega del día de hoy. Tenía que ver con la semana 19 y en estos momentos, o antes de desconectarme, les iba a presentar la pantalla para presentarles o para mostrarles, mejor dicho, la presentación que tenía preparadas para el día de hoy, para el tema del día de hoy. Entonces, ya está cargando la presentación, bueno, para que se muestre la pantalla y arrancamos entonces con el tema del día de hoy, que son las soluciones y las unidades de concentración. Entonces, ya en estos momentos estoy presentándoles mi pantalla y en estos momentos tengo a continuación abierta la presentación que había compartido con ustedes en la asignación 1, ¿de acuerdo? Esperemos que solo sea esta desconexión por esta vez para que no hayan más interrupciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en nuestro tablón las asignaciones para el día de hoy, teniendo en cuenta que hoy es el último día de clase con ustedes. em, Valeria me dice, bueno, de acuerdo, entonces antes de eso, arranco con las notas de ustedes, ¿de acuerdo? Para que las miren por encimita. Ya estaba a punto de arrancar, pero bueno. Entonces, lo voy a dejar cargadito, ¿de acuerdo? Y bueno, iba a terminar de decir la información que les estaba compartiendo. Les decía que hoy tenemos las tres asignaciones programadas para el día de hoy, tanto el documento 1 como el documento 2, como, como el, como el documento 3. Hoy es la última clase. ¿Y por qué hay tarea? Porque es parte del trabajo de clase. De hecho, de eso les iba a hablar el día de hoy. Tenemos la actividad programada para el día de hoy y la tarea también la programé para el día de hoy. De acuerdo, en la tarea solo dejé 3 ejercicios. Entonces, son ejercicios que los pueden eh, hacer en menos de una hora. ¿De acuerdo? La actividad sí es un poquito más larga. La actividad tiene como 6 puntos. Ahí y todos los ejercicios son procedimentales. Entonces, siento que son más rápidos de hacer. Entonces, voy a dejar cargada la asignación número 1. Voy a dejar cargada la asignación número 1. No, son como 8 ejercicios nomás. Y son ejercicios bastante sencillos. Entonces, bueno. En las instrucciones vamos a mirar. Bueno, acá se encuentran los desempeños y se encuentra la presentación que les estoy mostrando en mi pantalla, ¿de acuerdo? Por si quieren retomar algo de lo que les mencioné en la presentación, en la asignación se encuentra compartida la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, voy a compartirles las notas que tengo con ustedes hasta el momento. No he calificado aún la semana 18. Tengo pendiente por revisar la semana 18, más específicamente la tarea. Y por ahí voy a revisar una que otra actividad que me entregaron tarde. Entonces, eh, que siempre que paso por las asignaciones hay personas que me entregan tarde. Entonces, también me hace falta esa última revisión. El día de hoy va a ser el último día que revise nuestra plataforma, nuestras asignaciones. Entonces, para que por favor, la idea es que estén al día con todas las notas. Entonces, ya les voy a mostrar las notas que tengo con ustedes. ¿Y por qué tanto? No, son pocos ejercicios. Listo, chicos. Entonces, eh, voy a hacerla un poquito más pequeño para que la podamos ver mejor. ¿De acuerdo? Listo. Ahí ya la están viendo, sí, ahí ya la están viendo. Entonces, nosotros somos uno de media B. Uno de media B, esperemos a que cargue porque está cargando. Listo, está cargando. Uno de media B, jornada mañana. Y ya les muestro las notas. Espero que la conexión no me falle nuevamente. Veamos entonces. Listo, ahí ya cargó. Entonces, como les decía, no he dado la semana 18. Esta es la semana que tengo pendiente por revisar para ustedes y de algunas tareas de la semana 17, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ya me entregaron la tarea de la semana 17, no se afanen, tranquilos,
que el día de hoy voy a hacer un barrido por todas las asignaciones, es decir, desde la semana 11 hasta la semana 19, viendo que las entregas que hicieron un poco tarde, pues las pueda revisar, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ya hicieron la entrega de algún trabajo y no aparece registrada su nota, no se preocupen, que yo el día de hoy voy a empezar a revisar eso, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación les comparto las notas que tengo con ustedes. Aquí arrancamos entonces desde la señorita Gudelo hasta, voy a hacer un poquito más grande, hasta la señorita Moreno, para que lo tengan en cuenta. Entonces me voy a correr unas casillas para que puedan ver sus notas. Tengan en cuenta que el segundo periodo arranca desde la semana, desde la semana 11, ¿de acuerdo? Entonces para que tengan en cuenta eso. Listo, entonces ahí vamos desde la señorita Gudelo hasta López Velázquez Camilo Andrés, ¿de acuerdo? Por ahí si ven notas así como esta, o como esta, o como esta, o como esta, por ejemplo, como esta, indica que solo me entregaron desempeños y actividad para esa semana, ¿de acuerdo? Y si ya no hay entregas de tareas para esa semana, pues baja la nota para que lo tengan presente también. Si ven notas como esta, por ejemplo, no estoy señalando a cualquier persona, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo al azar. Como esa, o como esta de acá, o como esta de acá, o como esta de acá, o esta de acá, que no tiene ninguna descripción al lado derecho, como con letras, indica que la entrega se hizo completa, ¿de acuerdo? Entonces la entrega se realizó la actividad, perdón, los desempeños de actividad y la tarea, para que lo tengan presente. Entonces, voy a dejar un minutico esta pantalla compartida así para que puedan ver sus notas, ¿de acuerdo? Voy desde Agudelo, Agudelo ya llegué aquí hasta Manrique y voy a bajar otro poco, voy a bajar despacio para que puedan ver sus notas. Listo. Esas son todas las notas que tengo con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien no alcanzó a ver sus notas para volver a subir en el Excel. Despacio para que las puedan ver, claro. No, Valen, señorita Valeria, no tiene una nota nomás. Valenzuela Martínez. Tiene la de la semana 11, la de la semana 12, 13, 14, 15 y 16. Y si ya entregó la de la semana 17, no se preocupe que yo ahorita vuelvo a revisar esa asignación. Y lo que les contaba que me falta revisar la asignación 18. Por eso toda esta columna que ustedes ven acá se encuentra vacía, ¿de acuerdo? Rojas, ahí ya estoy en su nombre, señorita Rojas. No sé por qué contigo no se registran entregas. Probablemente la página no carga los documentos, entonces también la idea es que revisemos eso, ¿de acuerdo? Si tienen algún inconveniente como esto, si ustedes entregan los trabajos, para que por favor estén pendientes también, ¿de acuerdo? Porque yo reviso las asignaciones y si ya no encuentro trabajos, pues, eh, eh, pues no pongo nota. Ese 2 de qué actividades, ¿cuál 2, señorita Valeria? Ah, uy, esto pero es desde la segunda entrega. Esto es de la semana 5. Imagínate, eso ya fue hace mucho. Eso fue para primer periodo y solo fue una entrega que me realizó y la dejé tan bajita porque solo me entregó desempeños para esa asignación. Claro, Laura. Pues aquí en estas notas, según lo que tengo registrado, Rojas Sierra Laura, es que usted me ha entregado solo la actividad de la semana 11.
Es decir, a mí no me aparece ningún registro de haber entregado en la semana 12, 13, 14, 15, 16 y 17, lo cual se me hace muy raro, porque usted entrega todo. Entonces, no entiendo por qué no aparecen, no entiendo por qué aparecen que no está entregando las actividades si usted entrega a tiempo las actividades. Las que faltan, bueno, acá falta la tarea, esta entrega está completa, esta es la semana 11, ¿no? Semana 12 completa, semana 13 y 14 le falta la tarea, semana 15 y 16 le falta la tarea. No he revisado la semana 17, pero pues en la semana 17 ya tienen que estar los desempeños, la actividad y la tarea, y de igual forma para la semana 18. Acá en esta semana ya tienen que tener desempeños, actividad y tarea. Ya voy, sí, señora Gabriela. Melanie, para el caso de la semana 17 y 18, teniendo en cuenta eso, yo hice videollamadas aparte que compartí con ustedes después con la solución del paso a paso de esos ejercicios. Entonces, los invito a que revisen estos videos. Sí sé que es un poquito complicado, estos temas son un poco difíciles y teniendo en cuenta eso, precisamente, hice videos que compartí con ustedes después para que pudieran revisar y corregir los ejercicios que posiblemente no tenían bien, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el caso de la semana 18 o 17, veamos cualquiera de las dos. Y ya voy con usted, señorita Gabriela, para subir. Ya le dije lo de Valeria. Bueno, lo de Laura sí se me hace extraño, que me aparezcan tantos huecos en las planillas. Listo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, el documento. Iba a revisar la actividad de la semana 17 o 18. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas. Veamos, por ejemplo, la semana 18 o la semana 17. Aquí, por ejemplo, Melanie, encuentro, está compartida ese video. Se está compartido lo de, por ejemplo, la clase de hace 8 días, que teníamos o que trabajamos el primer video, que fue lo de la introducción al tema, lo de gases y bueno, todo eso. Y recuerden que hace 8 días tuvimos la reunión de acudientes, ¿cierto? Por eso aparece en esta asignación la reunión de acudientes. Pero además de eso, en ese mismo día, en horas de la noche, yo grabé un video y de hecho publiqué en el tablón que iba a grabar un video y que se los iba a colgar en la plataforma ese mismo día. Hice un comentario escribiéndoles que no lo pude compartir ese mismo día por lo tarde y lo compartí el siguiente día, es decir, el viernes. Yo compartí con ustedes este video el viernes, entonces para que por favor puedan revisarlo y puedan realizar la actividad o la tarea, ¿de acuerdo? Este video dura 1 hora exactamente, un poquito más de 1 hora y unos segundos. Entonces, en este de acá ustedes pueden ver la descripción, el paso a paso en la resolución de algunos ejercicios. Entonces, para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? El paso a paso de algunos ejercicios de la actividad y de la tarea. ¿De acuerdo? O sea, ahí están resueltos. Para el caso de la semana 17, hice exactamente lo mismo, teniendo en cuenta eso. Acá encontramos la retroalimentación y además de encontrar la retroalimentación, eh, describo o escribo en la descripción que hago alguna resolución de algunos ejercicios de la semana 15 y 16 y de la actividad de la semana 17 en este video, ¿de acuerdo? Entonces, estos videos ya los compartí hace bastante para que los revisaran, entonces, para que por favor lo hagan. Técnicamente hasta el día de hoy, Laura. La señorita Gabriela. Pero entonces me escribes, por favor, Laura, me escribe qué actividades realmente le hacen falta, porque contigo sí se me hace muy extraño. Pues la idea, Melanie, es que hoy estén al día con la materia que tienen el día de hoy, porque el cronograma, el cronograma académico va hasta este viernes, o sea, es decir, ya de la siguiente semana en adelante ya no hay clases, ¿de acuerdo? Son jornadas de recuperación y de nivelación. Entonces,
Para el caso de las personas, por ejemplo, como Melanie o como la señorita Laura, que tienen uno que otro actividad, o bueno, para demás personas que tienen una actividad pendiente, podría revisar hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Hasta el día de mañana. Pero técnicamente, hasta hoy tenía plazo. Entonces, me dice la señorita Fonseca que suba otro, que suba en el Drive. Con mucho gusto, la señorita Fonseca está acá. Fonseca. Acá encontramos entonces semana 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y 17. ¿De acuerdo? Para el caso de la semana 17, nuevamente lo que le mencionaba a la señorita Melanie, también muy flojita esa actividad, para que por favor la revise. Y bueno, no me gusta que queden esos temas pendientes o volando. Por eso también decidí, me tomé el tiempo afuera de las clases para compartir y hacer estos videos con el paso a paso. Me espero en serio que sea de mucha ayuda. Realmente lo hice paso a paso con estos ejercicios para que los pudieran tener en cuenta y los pudieran hacer. O sea, si ustedes revisan esos videos, ahí están resueltos. Entonces es para que los vean y más para que los copien tal y cual como los estoy resolviendo yo, es para que entiendan y vean el paso a paso de cómo se analiza el ejercicio, de cómo se tienen en cuenta los datos y de cómo se procede con el ejercicio. Buenos días, Marcela. Entonces, listo, no te preocupes, los videos ya se encuentran ahí, para que los tengan en cuenta, los revisen. De hecho, eso voy a hacer también el día de hoy. Entonces, apenas termine la introducción al tema del día de hoy, que ya nos extendimos mucho en la socialización de las notas, les voy a compartir sobre las 10:30 de la mañana un video con un paso a paso de algunos ejercicios de la actividad y de la tarea del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se asusten, eso lo voy a hacer sobre las 10:30 de la mañana, dándoles un tiempo para que ustedes también hagan el ejercicio de plantear los ejercicios, de buscar una solución y bueno, de analizar los ejercicios. Esto lo hago con la finalidad de que ustedes tengan el tiempo para poder no, perdón, comparar los ejercicios que ustedes hicieron con los ejercicios que yo hago, ¿de acuerdo? Buenos días, Marcela. Listo, Valeria. Bueno, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, de hecho en el video ahí se encuentra el paso a paso. Nuevamente no es porque yo quiera dejar tarea o mil documentos. Estos son que son cosas desde gerencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se tienen que seguir dejando las asignaciones de actividad y tarea. Entonces, muchachos, por ahí había visto que la señorita Neme y el joven Avellaneda se habían conectado, entonces voy a compartir esta última pantalla para ellos dos, o sea, estas últimas notas. La señorita Neme está acá. Tenemos estas notas con la señorita Neme. Aquí en la semana 17 me aparecía que me debía la tarea, entonces para que por favor la tenga pendiente. Y no he revisado la semana 18. Nuevamente en la semana 18 ya espero que tengan los desempeños, la actividad y la tarea. Y para el joven Avellaneda, Santiago, acá me deben la semana 11 la tarea, la semana 12 está bien, la semana 13 y 14 también me la entregó completamente. En la semana 15 y 16 solo me entregó la tarea y no me entregó la actividad. Para la semana 17 solo me entregó la actividad. Entonces, para que lo tenga en cuenta. ¿Qué me dicen? Señorita Melanie, la evaluación se va a llevar el martes, se va a llevar a cabo el martes, ¿de acuerdo? Por eso les decía que esta semana es la última semana de trabajo de clase, de actividad y de tarea, por eso lo mencionaba. Marcela, la señorita Marcela, listo, nuevamente, para los que llegaron un poquito tarde. Si ustedes ya me entregaron todo, es decir, para el caso de la señorita Marcela, que le aparece, por ejemplo, acá que me entregó, que me debe la tarea. Si usted ya la entregó, no se preocupe, yo ya la reviso, voy a hacer un barrido por todas las asignaciones para revisar esos últimos trabajos que me han entregado tarde, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes deben algún trabajo, para que por favor se pongan al día
entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? Ya más adelante es muy difícil que revise la plataforma precisamente por el tiempo. Entonces, voy a empezar ahora sí la introducción al tema. La señorita Sandra Ortiz, buenos días. Tenemos que esto es de la semana 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y para esta semana, que fue la semana 17, solo me entregó una actividad y la actividad estuvo muy flojita. Entonces, para que por favor revisen la asignación, revisen los videos y corrijan esas actividades. Nuevamente, Valeria. Entonces, Valeria. Tarea de la semana 11, tarea de la semana 13 y 14, tarea de la semana 15 y 16, y en la semana 17 y en la semana 18 no he revisado. Para estas 2 semanas debe estar entonces desempeños, actividad, tarea, desempeños, actividad, tarea. Pues porque estas semanas ya fueron las que trabajamos hace 8 y hace 15 días respectivamente. Entonces, creo que no hay más dudas por el momento. Voy a arrancar a hacer el trabajo, perdón, la introducción del día de hoy, entonces para que estén atentos. Listo, muchachos. Entonces, la semana 19, ya voy a arrancar. La semana 19 hace referencia a los temas que tienen que ver con soluciones y con unidades de concentración, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar la definición de qué es una solución, la definición o bueno, las partes, vamos a ver las partes de la solución y vamos a ver las unidades de concentración. Vamos a ver solo unas expresiones físicas y unas expresiones químicas. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar 3 expresiones de la concentración de forma física y una expresión de la concentración de forma, pues, de carácter químico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrancar. Espero no demorarme tanto socializando esta información. Y bueno, arranquemos entonces. Entonces, chicos, teniendo en cuenta que de este tema se habla mucho, demasiado, por muchas partes pues, de internet, encontré algunas presentaciones que estaban algo incompletas y que tenían alguna información que no era tan cierta, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, decidí montar la presentación para compartirla con ustedes, haciéndola de cierta forma un poco más completa y mejor explicada. Entonces, a continuación vamos a ver soluciones y unidades de concentración. Encontramos entonces que las soluciones o las disoluciones se conocen por el mismo nombre, ¿de acuerdo? Solución o disolución hace referencia a lo mismo y a partir de hoy voy a nombrarlo únicamente como con la palabra solución, ¿de acuerdo? ¿Por qué abarco las dos palabras? Porque si ustedes ven en algún otro lado la palabra disolución, sepan a qué de qué están hablando o a qué están haciendo referencia, ¿de acuerdo? Entonces, una solución es una mezcla de dos o más componentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos dos componentes? El disolvente, que también se conoce con otro nombre, que es el solvente. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, solvente y disolvente. Entonces, a partir de ahora, voy a referirme a la solución únicamente con la palabra solución y al solvente o al disolvente únicamente con la palabra solvente. ¿De acuerdo? Entonces, el disolvente y el soluto. Nuevamente, entonces, acá tenemos que la solución se compone de dos cositas, de dos o más componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos componentes? El solvente y el soluto, ¿de acuerdo? Estos se encuentran perfectamente mezclados. Se categoriza esta solución o esta mezcla como una mezcla perfectamente homogénea, ya que cada componente se mezcla íntimamente el uno con el otro. ¿Qué me está indicando esto? Que al mezclarse las partículas o las moléculas del solvente con las partículas o las moléculas del soluto, sus interacciones son tan íntimas que la mezcla homogénea ya deja de tener características por separado, es decir, ya no va a tener características como solvente y ya no van a tener características como soluto, sino que pasan a tener características como solución. ¿Por qué pasa eso? Porque la mezcla es tan homogénea y tan íntima entre las partículas y moléculas, entre la solución, entre el soluto, perdón, y el solvente, que estas características se transforman, ¿de acuerdo? Entonces,
pierden sus características individuales, ¿de acuerdo? Esto último significa que los constituyentes, perdón, son indistinguibles, perdón, y el conjunto se presenta en una sola fase, ¿de acuerdo? ¿Qué sola fase? O en estado de agregación líquido o sólido o gaseoso. Entonces, acá tenemos en cuenta una solución o una disolución. Aquí si nos damos cuenta, aquí hacen referencia al solvente y a la solución como disolución y como solvente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la solución. Acá vemos que se está mezclando el solvente con el soluto o se está adicionando a este recipiente el solvente con el soluto. En la solución tenemos que las partículas de esta mezcla homogénea interactúan entre sí, ¿de acuerdo? Esa interacción es la que le va a dar nuevas características, nuevas propiedades a la solución. Entonces, teniendo eso, vamos a distinguir las dos partículas. ¿Cuáles son las dos partículas? O bueno, las dos partes o los dos compuestos de la solución, el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia disuelta en una solución, ¿de acuerdo? Por lo general presente en menor proporción. Y acá podemos tener en nuestras cabecitas un ejemplo bastante usual que usamos o que hemos hecho alguna vez en nuestra vida de mezclar sal con agua o de mezclar azúcar con agua, ¿de acuerdo? Tengan eso, esta idea en sus cabecitas, en mi cabecita también tengo esta idea, para entender un poquito más de soluciones, ¿de acuerdo? De soluto y de solvente. Entonces, el soluto es la sustancia disuelta en una solución, por lo general presente en menor proporción. Acá podemos pensar en ese azúcar que adicionamos al agua o en esa sal que adicionamos al agua. El solvente es la sustancia que va a disolver al soluto, generalmente presente en mayor cantidad que el soluto. Entonces, acá tenemos en cuenta que en ese ejemplo que estamos pensando tenemos la sal o el azúcar y tenemos el agua. ¿Cuál va a ser el soluto? La sal o el azúcar. ¿Cuál va a ser el solvente? El agua. ¿De acuerdo? Entonces, importante recordar que si se analiza alguna muestra de alguna solución puede apreciarse que en cualquier parte de ella su composición es constante. Entonces, reiterando, llamaremos solución a las mezclas homogéneas que se encuentran en fase líquida, ¿de acuerdo? Eh, Aquí hacemos una aclaración porque en un ejercicio que nosotros vamos a trabajar les estoy hablando acerca de una aleación entre tres elementos, uno no metálico y dos metálicos, y vamos a tener en cuenta o vamos a trabajar la aleación como si fuera una solución, ¿de acuerdo? Entre comillas. Acá, ¿qué hacemos? Aquí, ¿por qué hago la aclaración en esto? Porque teniendo en cuenta que las mezclas homogéneas se presentan en fase sólida, como las aleaciones, acero, bronce, latón, o las que se hallan en fase gaseosa, como el aire, el humo, etcétera, no se les conoce como soluciones, ¿de acuerdo? No son catalogadas como soluciones, se catalogan de una forma diferente, pero en el ejercicio que vamos a trabajar, vamos a hacer una excepción a la regla, ¿de acuerdo? Para trabajar un ejercicio de una aleación. Entonces, eh, siguiendo con la presentación, encontramos estas características de las soluciones. Vamos a encontrar entonces que no pueden separarse por métodos físicos, es decir, el soluto y el solvente no pueden separarse por métodos físicos como la decantación, como la filtración o como la centrifugación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tengamos presente un método de separación como la filtración. La filtración se hace con un papel filtro o con una tela y la finalidad es separar componentes sólidos de líquidos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo eh, si estamos preparando café, el café lo filtran precisamente para separar los residuos del café en polvo del café que se encuentra pues líquido, ¿de acuerdo? Entonces pensemos también en ese ejemplo para referirnos a un método de separación de forma física. Entonces, no se pueden separar por un método físico, ¿de acuerdo? Tengan muy presente eso. Sus componentes solo se pueden separar por técnicas de separación de forma química, ¿de acuerdo? Que involucre las moléculas o los elementos presentes en esa solución, ¿de acuerdo? ¿Qué métodos químicos de separación se pueden utilizar para separar los componentes de una solución? La destilación, la cristalización o la cromatografía, ¿de acuerdo? Estas son técnicas de separación que se trabajan en análisis químico, pues para separar compuestos o partículas que se encuentran en una sola solución.
Entonces, otra característica es que los componentes de una solución son son soluto y solvente. ¿De acuerdo? Tengan muy presente eso. Se van a acordar de mí cuando estén realizando mi evaluación. Entonces, soluto y solvente. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente traen a colación dos ejemplos, o bueno, traigo a colación dos ejemplos y profundizo un poquito más en el concepto de soluto y solvente. El soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad, ¿de acuerdo? Nuevamente pensemos en el agua con el azúcar o en el agua con sal. Y es el que se disuelve. El soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, como ocurre en las bebidas gaseosas, donde el dióxido de carbono, el CO2, se utiliza como gasificante de las bebidas. El azúcar se puede utilizar como un soluto disuelto en líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos presente estos dos ejemplos. Por ejemplo, a las bebidas gaseosas les inyectan dióxido de carbono y bueno, aquí es lo que está haciendo referencia como soluto en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Y aquí también tienen en cuenta el, el que el ejemplo que les mencionaba anteriormente del agua con el azúcar. Ahora, el solvente es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad, ¿cierto? Y es el medio que disuelve al soluto. El solvente es aquella, perdón, fase en que se encuentra la solución. Aunque un solvente puede ser un gas, líquido sólido, el solvente más común es el agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen mitad y mitad de soluto y solvente? Si acá me está diciendo que el soluto se encuentra en menor cantidad, si encontramos 50 gramos, 50 gramos de solución y 50 gramos de soluto, ¿qué hacemos ahí? Ahí, en estos casos en específico, el que está haciendo el experimento, mejor dicho, el que está experimentando con eso, es el que determina o el que menciona cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el solvente, ¿de acuerdo? Es el que se encarga de especificar eso. Entonces, en una disolución, en una solución, por tanto, el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus componentes? Las moléculas o los iones. Esto explica el carácter homogéneo de las soluciones y la imposibilidad de separar sus componentes por métodos mecánicos. Si traemos los ejemplos nuevamente, los que tenemos en nuestra cabecita de la sal con el agua y la sal con el azúcar, podemos entender o interpretar un poquito mejor por qué es tan difícil separarlos por un método físico, bueno, imposible. Esto se da porque la interacción entre el agua, por ejemplo, con la sal, que es NaCl, este compuesto, esta sal, se disocia en el catión sodio, catión positivo sodio y en el catión negativo cloruro, ¿de acuerdo? Estos dos elementos son los que van a interactuar por separado con el agua, por las cargas. Ahora, ¿qué pasa con la sacarosa o el azúcar común que nosotros consumimos? El azúcar también, eh, de una forma similar que la sal, va a interactuar con el agua generando puentes de hidrógeno. Esto es se conoce como una interacción molecular, no se conoce como un enlace, y esto es lo que permite interactuar la sacarosa con el agua, ¿de acuerdo? Esto también se da por la interacción entre los átomos de hidrógeno que componen al azúcar o la sacarosa y los hidrógenos que tiene el agua. Entonces, a partir de ahí, de estas interacciones, es que se explica el carácter homogéneo de las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya vamos a hablar de un término bastante o ampliamente utilizado en química, que es la concentración, y se menciona anteriormente que las soluciones son mezclas de dos o más sustancias, ¿cierto? El soluto y el solvente. Por lo tanto, se pueden mezclar agregando distintas cantidades, ¿de acuerdo? Un poquito más de azúcar, un poquito más de sal y así sucesivamente. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente de una solución, se utiliza la magnitud denominada concentración. Esta magnitud es muy importante en química. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ser capaces de visualizar qué solución se encuentra más concentrada, ¿de acuerdo? Porque presenta un carácter o un color bastante característico y a partir de este color nos permite hacer un análisis de cuál solución se encuentra en menor concentración y cuál se encuentra en mayor concentración.
¿Por qué puedo deducir eso? Porque entre más oscuro esté la solución, puedo deducir que más cantidad de soluto está presente en esa solución. ¿De acuerdo? Entonces, deduzco esto a partir de ese análisis que puedo hacer de esa imagen. ¿De acuerdo? No siempre se puede analizar la concentración con el color porque ahí existen solutos que son incoloros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es solo una forma que encontré de representar la concentración para que la tengamos en cuenta. Pero entonces no siempre la concentración se puede visualizar, ¿de acuerdo? No se puede hacer este análisis a simple vista. A continuación, les presento unas tablas de solubilidad y ya les indico para qué nos sirven. Entonces, ya me devuelvo un poquito esta diapositiva. De hecho, la voy a correr acá para no devolverme. Les voy a hablar primero de esta característica. Entonces, para hablar acerca del solvente y de la solución, voy a hablar acerca de la solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la solubilidad hace referencia a la capacidad que tiene una determinada sustancia, en este ejemplo la sal, para disolverse en un determinado medio, en este caso el agua. Aquí si hacemos el ejercicio de identificar las partes de esta solución, nos damos cuenta que el soluto será la sal y el medio en el que se encuentre la sal, perdón, será el solvente. En este caso, ¿cuál será el solvente? El agua. Claro, sí, Laura, de hecho ya lo tengo ahí listo para eso. Entonces, tenemos en cuenta estos dos, ¿de acuerdo? La sal sin disolver y la sal disuelta. Acá podemos ver en la imagen cómo interactúan los átomos de cloro y los átomos de sodio respectivamente, hablando de los cationes. Entonces, recuerden, el agua tiene por fórmula estructural y molecular H2O, ¿cierto? Las moléculas o los circulitos que se encuentran en rojo y blanco representan a las moléculas de agua y estas de acá representan a la celda unitaria de la sal, que es el átomo de sodio y el átomo de cloro. Aquí el átomo de cloro está representado por el círculo azul. El círculo azul es más grande. El átomo de cloro es mucho más grande que el átomo de sodio. Entonces, en la sal disuelta podemos ver la representación de cómo interactúa el agua con los átomos de cloro y los átomos de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora veamos las tablas de solubilidad. Aquí en las tablas de solubilidad vamos a encontrar por qué cuando mezclamos, por ejemplo, un pocillito de agua con 2 cucharadas de sal, se me va a depositar al fondo del vaso gran parte de la sal. O por qué, por ejemplo, cuando tengo un vasito, un pocillito de agua y le pongo 3 cucharadas de azúcar, en la parte del fondo del pocillo se me va a depositar gran parte del azúcar. Esto, ¿cómo se explica? Esto se explica gracias a las tablas de la solubilidad, ¿de acuerdo? Voy a ser solo específico con el ejemplo que les puse anterior, que fue el cloruro de sodio, la sal, ¿de acuerdo? Entonces veamos, por ejemplo, interpretemos esta tabla de solubilidad y qué es la solubilidad. La solubilidad será la capacidad que tiene cada sustancia específicamente para disolverse en 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Y esto lo dan en 100 gramos de agua porque es un punto de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, la solubilidad va a hacer referencia a los gramos de soluto que van a ser capaces de disolverse en 100 gramos de agua o de solución, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, que es esta sal, que fue el ejemplo que les puse anteriormente, específicamente a una temperatura de 20 grados Celsius, es decir, cerca de la temperatura ambiente, encontramos que se van a poder disolver 36 gramos de sal a 20 grados Celsius en 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Esa es la capacidad de solubilidad de la sal a esta temperatura en 100 gramos de agua. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento en 30 grados Celsius la temperatura? Es decir, paso de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius. Si ustedes se dan cuenta, a mayor temperatura, mayor será la solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos comprobar esto? Sencillo, con un pocillo de agua
y una o dos cucharadas de sal. Si ustedes mezclan esto y lo tienen en el vaso de agua o el pocillo de agua a una temperatura ambiente, notan que gran cantidad de la sal se deja, no se mezcla, ¿de acuerdo? Se deposita al final del pocillo o al fondo del pocillo. Si ustedes calientan esa agua, van a notar que la sal que se encontraba en el fondo del pocillo se disuelve en gran parte. ¿Esto a qué se debe? A la proporción de la energía en forma de calor al, al solvente, ¿de acuerdo? Que en este caso sería el agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, al pasar de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius, eh, aumenta en 1 gramo la capacidad de solubilidad de la sal. Es decir, pasa de disolverse 36 gramos a disolverse 37 gramos. ¿Cómo interpretamos eso? Que en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados Celsius voy a ser capaz de disolver o se puede disolver 37 gramos de agua no, perdón, de sal, ¿de acuerdo? A diferencia de 20 grados Celsius. Entonces, eso es lo que explica el ejemplo que les estaba poniendo, que depende de la temperatura, mayor interacción entre los componentes, es decir, entre el agua y la sal, y por lo tanto se va a aumentar la solubilidad. Entonces, acá se representa el ejemplo que les estaba poniendo de tener agua con sal, calentarlo y dejarlo enfriar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí mencionábamos, o bueno, acá se menciona en este ejemplo, que de 20 grados Celsius pasará a 100 grados Celsius y acá encontramos que nuevamente pasa a 20 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación voy a encontrar unas características únicas y específicas para, para estas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de su concentración, las disoluciones o las soluciones se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, ¿de acuerdo? Se pueden clasificar en estos cuatro parámetros. Entonces, ¿qué entendemos por soluciones diluidas? Por soluciones diluidas vamos a entender que la cantidad del soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo, 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? En 100 gramos de agua disolver 1 gramo de sal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las soluciones diluidas van a ser aquellas que tienen una cantidad muy pequeña de soluto, muy pequeña, ¿de acuerdo? Ahora, van a ser concentradas si la proporción de soluto con respecto al solvente es grande, ¿de acuerdo? Ejemplo, una solución de 25 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua. Noten que el punto de referencia que tenemos para clasificar las soluciones en diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas son los 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Entonces, este es el punto de referencia para poder clasificar esas soluciones. Entonces, si encontramos que la proporción entre el soluto y solvente, es decir, hay bastante soluto, la cantidad de soluto es grande, nos encontramos con una solución concentrada. Por ejemplo, 25 gramos de sal en 100 gramos de agua. Ahora, vamos a encontrar la clasificación de las soluciones saturadas y se dice que una solución es saturada a una determinada temperatura cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos que vamos a disolver 36 gramos, 36 gramos de sal a una temperatura específica, ¿cierto? Aquí en este ejemplo de 20 grados Celsius, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en 100 gramos de agua. Entonces, ¿por qué se denomina saturada? Porque es el punto límite que tiene el solvente o el agua para disolver la sal, ¿de acuerdo? Es decir, a 20 grados Celsius, la capacidad que tienen estos 100 gramos de agua para disolver la sal es únicamente de 36 gramos, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer para disolver más sal? Lo que tengo que hacer es aumentar la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, se denominan saturadas, soluciones saturadas, cuando el solvente ya no puede disolver más soluto, ¿de acuerdo? Porque ya llegó a su límite.
¿Cómo hago para diferenciar o cómo hago para entender esto? Con las tablas de solubilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se van a clasificar las soluciones sobresaturadas o por qué? Esto indica que la solución contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada. ¿De acuerdo? Entonces, la sobresaturación se produce por enfriamientos rápidos o por descompresiones bruscas. Acá tenemos un ejemplo y es al sacar un corcho de una botella de refresco gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que una solución esté sobresaturada, que contenga mayor cantidad de soluto que la permitida. Anteriormente teníamos un ejemplo en la solución saturada y es que este se me pasó, si intentábamos, por ejemplo, disolver 38 gramos de sal en 100 gramos de agua, solo se disolverían 36 gramos, ¿de acuerdo? Los 2 gramos restantes permanecerían en el fondo del vaso sin disolverse, ¿de acuerdo? Esto se da gracias a la tabla de solubilidad, porque a esta temperatura determinada solo se pueden disolver 36 gramos de sal. ¿Qué pasa si añadíamos 38, los 2 gramos restantes? Se precipitaban o se depositaban al fondo del pocillo. Ahora, vamos a ver, y ya para terminar, me faltan algunas diapositivas nomás, acá ya estoy para terminar, las expresiones de la concentración. ¿De acuerdo? En cuanto a las expresiones de concentración, tengo lo siguiente. La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en la cantidad de un determinado solvente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la concentración va a ser una cantidad específica de soluto contenido en una solución. ¿De acuerdo? Entonces, debemos aclarar que en los términos diluida o concentrada expresan concentraciones relativas. No necesariamente porque se encuentre diluida significa que su concentración es baja. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Las unidades de concentración en que se expresa una solución o disolución pueden clasificarse en unidades físicas y químicas. Y es aquí donde se basa nuestra actividad y nuestra tarea. Entonces, las unidades físicas de concentración son las siguientes y encontramos tres, ¿de acuerdo? Como unidades físicas de concentración. Tenemos que están expresadas en la función de la masa y del volumen en forma porcentual y son las siguientes. Entonces, como la primera ecuación que me relaciona la masa con la masa es la siguiente, perdón, notamos que estaba a indicar el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. El punto de referencia para estas eh, ecuaciones va a ser el 100, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tanto por ciento. Entonces, ¿qué me expresa esta ecuación? El porcentaje en masa-masa o el porcentaje en peso-peso, y esto va a ser igual a la cantidad de gramos de soluto sobre la cantidad de gramos de solución, y eso va a multiplicarse por 100%. Esta es la ecuación, ¿de acuerdo? No te preocupes, es solo que ya he hablado mucho. Entonces, gracias. Para el caso de la, para el caso de, para el caso de esta ecuación, tenemos que está por las siguientes partes: el porcentaje en masa-masa al que se encuentra la solución, la masa del soluto, la masa de la solución y el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? A continuación, les presento las dos ecuaciones que hacen referencia al volumen-volumen y a la masa-volumen. Estas unidades de concentración son muy importantes y se utilizan ampliamente en la industria de alimentos, por ejemplo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una etiqueta de una botella de algún licor o de algún trago o de alguna bebida alcohólica, por ejemplo, notan que la concentración de alcohol está dada en porcentaje. ¿Qué indica eso? Por ejemplo, para el caso de un trago muy conocido como el aguardiente o el whisky, cualquiera de esos. Notamos que, por ejemplo, los whiskies, generalmente y particularmente este trago que se obtiene de una destilación, eh, se, se observa
que el porcentaje de alcohol es sobre el 40%, ¿de acuerdo? Volumen de alcohol indica. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 mililitros de esa bebida o de ese trago, 40 mililitros son alcohol etílico, ¿de acuerdo? Entonces, esta unidad de concentración hace referencia a eso, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer referencia a las unidades de concentración, por ejemplo, de volumen, tanto por ciento volumen, volumen, ¿esto qué me está indicando? La cantidad en centímetros cúbicos de volumen, centímetros cúbicos es una unidad de volumen, ¿de acuerdo? La cantidad de soluto en volumen sobre la cantidad del volumen de la solución. Esto multiplicado por 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos relacionando alguna masa o el soluto en, en un estado de agregación sólido con la solución en estado de agregación líquido? Aquí vamos a encontrar la otra unidad física de concentración, que es la que me relaciona el porcentaje en masa sobre el volumen. ¿Qué me está indicando eso? El porcentaje en masa de volumen, masa sobre volumen, que encontramos en la masa del soluto sobre el volumen de la solución, ¿de acuerdo? Y eso multiplicado por 100%. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo para este ejercicio. A continuación tenía un ejercicio en donde aplicaba otra fórmula, pero no vamos a profundizar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en cuenta esta fórmula y lo pueden ver, claro, por supuesto que lo pueden ver. Pero entonces, para no extendernos tanto, voy a hablar acerca de las unidades de concentración expresadas, bueno, en química, no las unidades expresadas, no las unidades físicas de concentración, sino las unidades químicas, ¿de acuerdo? Y ya con esto termino y hago abro un Word con los ejercicios, con un ejercicio para explicárselos. En cuanto a unidades químicas de concentración, tenemos que para expresar la concentración de las soluciones se usan también sistemas con unidades químicas como son la fracción molar, la molaridad y la molalidad. De acuerdo, con unidades de concentración tenemos más, pero vamos a profundizar en la molaridad. Recuerden que yo les había pedido hace algunos días, hace algunas semanas, que me consultaran acerca de la molaridad. ¿Qué hallaron? Que la molaridad es una unidad química de concentración que está representada por la siguiente ecuación, en donde la molaridad va a ser igual a el número de moles sobre los litros de solución y siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Moles sobre litros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo y si una solución me indica que se encuentra una concentración química de 4 molar, me está indicando que contiene 4 moles de soluto por cada litro de solución, ¿de acuerdo? Entonces, sin mayor preámbulo, voy a mostrarles dos ejercicios resueltos. Más adelante, sobre las 10:30, nuevamente les indico que les comparto un video en donde soluciono esos ejercicios con un paso a paso para que ustedes lo tomen como guía, ¿de acuerdo? Entonces, voy a abrir, ¿dónde se encuentra ese Word? Ejercicio de gases ideales, ejercicio de estequiometría. Mm, no sé dónde tengo guardado ese archivo. Denme un momentico y lo voy a buscar en estos momentos, ¿de acuerdo? Voy a dejar de presentar mientras lo busco, chicos. Entonces, ya presento la pantalla nuevamente. Listo, muchachos, ya lo estoy buscando. Voy a abrir Word, ya les presento nuevamente la pantalla. Y pensé que lo tenía. Evaluación, resultados.
Ah, listo, ya lo encontré. Tan raro. Lo tenía en el escritorio, pero bueno, no sé qué se hizo. Listo, muchachos. Entonces, con estos ejercicios voy a, con estos ejercicios voy a terminar la videollamada, ¿de acuerdo? Entonces, ya se está presentando la pantalla, ya tengo abierto el Word, el documento, y voy a solucionar los dos primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Sé que son muchos ejercicios, pero no son tan difíciles, muchachos. Es solo analizar el ejercicio y hacerlo paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicio resuelto semana 19, soluciones y unidades de concentración. Ese es el documento que van a encontrar en el video. Entonces, para el primer ejercicio de la actividad, ¿qué me está indicando? Me dice lo siguiente. Calcule la molaridad M de una solución de metanol cuya masa molar es de 32.04 gramos sobre mol, que contiene 64 gramos de este alcohol en 500 mililitros de solución. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Tengo que calcular la molaridad, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo la molaridad? Me voy a la presentación y me dice que la molaridad se calcula con una división sencilla en donde tengo moles en el numerador y tengo los litros de solución en el denominador. ¿Qué hago? En la actividad que me están dando, me están diciendo que en 500 mililitros de solución hay 64 gramos de metanol. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? La masa del metanol, 64 gramos del alcohol, ¿de acuerdo? ¿Qué me está dando? ¿Qué otros datos me está dando el ejercicio? El volumen de la solución, que son 500 mililitros. Pero acá tenemos que tener en cuenta que la molaridad son moles sobre litros, ¿de acuerdo? No moles sobre mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Dos factores sencillitos de conversión. ¿Qué dato está buscando el ejercicio? La concentración molar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar los gramos de ese metanol a moles, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Con el factor de conversión que me permite establecer la relación entre la masa molar y una mol, ¿de acuerdo? ¿Qué indica este factor de conversión? Que una mol de metanol es igual a 32.04 gramos de metanol, o que 32.04 gramos de metanol van a ser o van a ser equivalentes a una mol de metanol, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo moles de metanol. ¿Qué tengo que hacer ahora con los mililitros? Hacer un factor de conversión sencillito. ¿Con qué factor de conversión? El que me permite establecer a mí la relación entre los mililitros y los litros. Y yo sé que un litro contiene 1000 mililitros. Entonces, si se dan cuenta, lo que se encuentra en rojo se simplifica. ¿Y cómo llego a este 0.5? Fácil, 500 por 1, 500. Y 500 dividido 1000, 0.5 litros. ¿Qué tengo? Tengo moles, tengo litros. ¿Cómo calculo la concentración molar? Moles sobre litros. ¿De acuerdo? Ese sería el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, ya con este cierro, tenemos el siguiente ejercicio que me indica lo siguiente. Me dice, bueno, acá tienen entre paréntesis, acá tengo entre paréntesis el 3 porque la actividad es el ejercicio número 3, ¿de acuerdo? Pero entonces Word me establece este ejercicio como 2, pues porque acá le puse el primer ejercicio. Entonces, para que no se me confundan, este es el punto 3 de la actividad. ¿Qué me está diciendo este ejercicio? ¿Cuántos gramos de sacarosa se necesitan para preparar 200 gramos de una solución al 10% de sacarosa? ¿Qué tengo que tener en cuenta en este ejercicio, chicos? Dos cosas sencillitas. ¿Qué dato me da el ejercicio? ¿Qué dato busca el ejercicio? Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? ¿Cuántos gramos de sacarosa se necesitan para preparar 200 gramos de una solución? Primer dato, la masa de la solución, 200 gramos. ¿Qué otro dato me da el ejercicio? El porcentaje en masa de esa solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que me están hablando de un porcentaje en masa? Porque me están preguntando por los gramos de sacarosa que se necesitan para preparar 200 gramos de una solución. Los gramos de la sacarosa ahí está haciendo de soluto y
aquí me están hablando de la solución, que la solución lo más probable es que sea el agua, me están hablando de una masa de la solución. Por eso deduzco que el porcentaje va a ser masa-masa, ¿de acuerdo? Melanie, ¿qué me dice? Bueno, sí, Laura, claramente. No son iguales, son similares. Esta es la solución de los dos primeros. Sí, Melanie. Sí, señorita. Sí, para los dos. Para las dos, perdón, para Laura y para Melanie. Entonces, aquí que me están dando, aquí me están dando entonces ya el porcentaje en masa masa de la solución, que son 10% de sacarosa o azúcar de mesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dato busca el ejercicio? Los gramos de soluto, ¿cierto? Gramos de sacarosa que se necesitan. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Sé, por lo que acabo de deducir, que esta ecuación que voy a utilizar o emplear va a ser la que me relaciona la masa con la masa. Es esta de acá, masa con masa. Porcentaje masa sobre masa va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de solución por 100%. Entonces, porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido la masa de la solución por 100%. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? No sé si tengan algo más por decir la niña Melanie y la niña Laura. Bueno, las señoritas. Entonces, utilizo esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Ya identifiqué que me está pidiendo el ejercicio y son los gramos de soluto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo tengo subrayado en amarillo para que lo tengan presente. Ok, Melanie. Entonces, tengo subrayado. ¿Me escribió algo, Laura? Eh, listo, ya lo tienen. Entonces, por ejemplo, para este segundo ejercicio, ya estoy identificando que tengo que utilizar esta ecuación. El ejercicio me está pidiendo la masa del soluto. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Tengo que despejar la masa del soluto. ¿Y cómo despejo? Nuevamente, aquí estoy reescribiendo la ecuación para que ustedes no se me confundan. Esto de acá, porcentaje masa masa es igual que tener esto, es exactamente lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Este 100 que está multiplicando, este 100% que está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿De acuerdo? Está acá. Ahora, esta masa de solución que estaba dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad, ¿a qué? A multiplicar. Nuevamente, recuerden que para despejar alguna ecuación, los valores van a pasar a ejecutar la operación contraria. Entonces, reescribiendo la ecuación me queda así, es exactamente la misma, esta ecuación es exactamente la misma que esta, solo que la reescribí para que no se confundieran, en donde la masa de soluto va a ser igual al porcentaje en masa por la masa de la solución sobre el 100%. ¿Qué hago ahora, chicos? Lo que hago ahora es reemplazar porcentaje de la masa del soluto, perdón, porcentaje en masa-masa, que es el 10%, ¿cierto? Porcentaje en masa-masa, 10, por la masa de la solución, que son 200 gramos, sobre 100%. ¿Qué hago ahora? Necesito 10 por 200 dividido 100. Si ustedes se dan cuenta, lo rojo con lo rojo se simplifica y me queda la unidad en gramos. Y es así como llegamos para preparar una solución que esté al 10% de sacarosa y que la solución tenga 200 gramos, tengo que emplear 20 gramos de sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los dos ejemplos, muchachos. Sobre las 10 de la mañana les comparto un video donde vuelvo a trabajar estos ejercicios. Voy a dejar la grabación hasta acá para que no se haga más pesada. Cualquier duda o inquietud me la pueden hacer. Si no hay dudas o inquietudes, ya podemos dar por terminada la videollamada, chicos.
Entonces, voy a detener la grabación en estos momentos.